Qué bueno que estás con nosotros, David Parra, diputado local electo. Todo un proceso reivindicatorio, David. ¿Cómo te fue en este proceso? Pues yo siento que nos fue bien porque a pesar de que estuvo muy convulsionada la elección en todo el país, en Naucalpan fue realmente muy difícil el poder sobrellevar, sobre todo cuando el dinero permea. Es muy difícil que uno gane, pero se impuso el corazón y el conocimiento y los intereses de el otro partido al que vencimos pues quedaron rezagados, muy rezagados, bastantes votos atrás. La gente salió a votar, estuvo llena todo el día, las casillas estuvieron llenas de personas que salieron a cumplir y eso fue el factor fundamental para poder ganar la elección. Hablaba yo de un proceso reivindicatorio, David, porque es una persona que ha tenido toda una trayectoria en Naucalpan. David Parra no es ninguna figura improvisada. Una persona que se ha metido en el corazón y en el alma de nuestros paisanos naucalpenses, David. Claro. ¿Cómo ves, David? ¿Cómo ha sido esa relación? Una trayectoria de más de 40 años. Sí, un poco más de 40, siempre en la calle, sirviéndole a la gente, ayudando al que más necesita, reivindicando socialmente los valores del pueblo, y eso pues nos hace sentir bastante bien porque hemos estado siempre en una lucha social y yo creo que hoy fue fundamental que los naucalpenses conocieran a los personajes que iban en las diferentes posiciones y eso fue lo que arrojó el éxito. Sí, sin duda sí la gente salió a votar, David. Un 54% de la participación, inédito, y más inédito en una elección intermedia. Pero David Parra, en el distrito local número 32, con cabecera en Naucalpan, un trabajo titánico que hiciste. Sí, pues lo que pasa es que... O nada más recorriste porque ya te conocen. Ya los conozco, sí, yo ya los conozco. Afortunadamente nosotros tuvimos, de los distritos, tuvimos una votación bastante aceptable. Quedamos arriba del PAN, en mi distrito quedó arriba del PAN, que es muy significativo. Y realmente esta campaña que se hizo yo he hecho como 50 campañas y esta ha sido la más difícil y también la de donde más hambre sentí, más necesidad del pueblo. El pueblo está muy olvidado, el pueblo pobre al que defiende Andrés Manuel es una pura mentira, porque los pobres están peor ahora. Yo encontré personas que solo podían ir a adquirir fiado un cuarto de kilo de tortillas para comer ese día. Encontré niños con cáncer prácticamente desahuciados por no tener para las quimioterapias. Encontré a las madres viudas del COVID con mucha necesidad con sus hijos. Realmente fue una campaña de mucho dolor social y tú tienes que estar en un eje de reivindicación en beneficio de estas personas que al ser prácticamente destruida toda la estructura social que tenían con comedores, guarderías, Prospera, el famoso seguro popular que yo le preguntaba a la gente que iba a las reuniones quiénes tenían seguro popular y más del 80% levantaban la mano. Toda esa gente que se ha quedado a costear su propia salud en una gran desobligación del Estado mexicano. Es infame lo que está ocurriendo en este país. Sí, ahora sí que lamentablemente hay pobres y hay más pobres de los pobres. Claro, bueno, pues este gobierno debe de sentirse muy contento ya que tanto quiere a los pobres. Tiene como 11 millones de nuevos pobres, ¿no? Se están acumulando. Se van acumulando y eso es un detonante social porque las estructuras que barrió el presidente Andrés Manuel eran estructuras que le daban alternativa al pueblo pobre
de México y hoy no tienen esas alternativas. No tienen comedores, no tienen desayunos escolares, no tienen nada. Pero tienen becas, David. No, pues becas, te quiero decir que yo me reuní con alumnos de la FES Zacatlán y de los 23,000 alumnos no hay ninguno con beca. De la ENEP Acatlán, aquí en Sí, Naucalpan. sí, Y ninguno está becado, ¿no? ninguno, no hay. Y muchos universitarios que yo conozco no tienen becas. Yo te puedo hablar de la gente que se becaba antes, el gobierno becaba antes a los buenos estudiantes, los mandaba a estudiar inclusive al extranjero y esas becas permanecían ahí. Hoy las becas son las de los ninis para quitarles la voluntad con un poco de dinero y apoyar las estructuras sociales de ellos en base a un mendrugo. Y hoy estamos viendo cómo se le ataca a la clase media por tratar de luchar y salir adelante, cuando normalmente este país es clase mediero total, ¿no? Entonces creo que hay una pérdida de la visión de Estado que el presidente ya no tiene y que está muy confundido. Debería de hacer una gran reflexión propia porque cerró todos los espacios. No solamente tenemos 11 millones de nuevos pobres, también tenemos dentro de los pobres 9 millones de desempleados, tenemos más de 1,5 millones de empresas cerradas en todo el país, que aunque hubo un repunte esta semana, no es suficiente para poder recuperar todo lo que hay perdido. Sí, David, y habla mucho el presidente de la República de esa clase media y luego la califica como ladina. Imagínate esa clase media que en algún momento lo llevó al voto popular. Claro. Esa clase media que lo llevó allá en 2004, 2005 al proceso de desafuero. Una clase media que en 2006, en la coalición por el bien de todos, también lo llevó a tener un papel fundamental en la reconstrucción de las izquierdas, que obviamente no ganó. Y sí era un orgullo en esos momentos estar con Obrador, ahorita ya no. No, ya no. La gente que uno fue palpando en el camino diario, gente con mucha necesidad, con un gran problema de sobrevivencia, muchas madres de familia, de los pocos esposos que tienen trabajo. Me decía una señora en Chimalpa que ella de sus 600 pesos que le daban de gasto gastaba 250 pesos en internet a la semana por el amor de que sus hijos estudiaran. O sea, está gastando el 45% de su alimentación en una circunstancia que el gobierno está desobligado totalmente, cuando la educación debe ser laica y gratuita, así lo marca la Constitución. Hoy todos lo que es internet le cuesta a las madres y padres de familia. Y para él hubiera sido muy sencillo tomar de alguno de los fondos que desapareció, como el de la estabilidad, que tenía 249 mil millones de pesos, usar 25 mil en comprar 15 millones de tabletas y en poner internet en todo el país. Pero la realidad es que yo creo que o no quiere, o no sabe, o no analiza los problemas, porque el pueblo los tiene muy bien analizados. Así es como ellos pudieran darle a sus hijos el colegio que hoy no tienen más que por vía de internet. Igual que es incomprensible cómo no enfrentó la pandemia construyendo hospitales COVID, como se hizo en otros países, comprando tanques de oxígeno y concentradores para auxiliar precisamente a los pobres, porque los únicos que se murieron en esta pandemia fueron los pobres, a los que él dice que defiende. Con esto está claro que nunca los ha defendido ni los va a defender, los ha usado, y en esos usos que tiene con propósito político ha dañado mucho a la sociedad. Un jefe de Estado es para que resuelva, no para que se escude en los dichos de la mafia del poder, en los fifís, los chairos. Eso no sirve. Lo que divide a un país no sirve. Son los discursos, ¿no, David? Pero es lo mismo. Discursos agresivos, ¿no? Discursos que te están fragmentando, te desideologizan. Dices tú, bueno, ¿qué poder hacer en un país cuando el mismo presidente te está dividiendo, David? Bueno, yo lo que quisiera escuchar en su mañanera, que aparte es muy cara,
nos cuesta más de 100 millones de pesos diarios que lo vean en la tele, es que nos informara cuántos hospitales ha hecho, cuántas escuelas, cuántas universidades, cuántos kilómetros de carretera, de drenajes, de equipamiento, de internet, de todo lo que el pueblo necesita para su equipamiento, ¿no? Nunca lo escucho que diga nada de eso. Y el pueblo también ya se cansó de escuchar el mismo cuento de siempre. Por esa misma molestia hoy perdió 16 millones de votos. Y son muchísimos, David. Son muchísimos. Son 16 millones de votos. En 2 años y medio de gobierno es mucho. Entonces él debería de reflexionar que lo que está haciendo no es lo correcto para la sociedad mexicana. Si vamos a los esquemas de seguridad que él dijo que iba a batir, tenemos más de 90,000 muertos, asesinados, no muertos, de asesinatos. Hoy se asesina a la sociedad civil sin problema, como pasó el fin de semana, como ha ocurrido en otros lugares. Alguien tachó a Morena de que es del narco. Yo quisiera que se investigara muy bien a fondo cuáles son las ligas, porque apenas el 7 de junio hablaba de que gracias a los mañosos que se portaron bien. ¿Qué podría decir después de este fin de semana, gracias a los mañosos que se portaron mal, después de tener asesinatos a la sociedad civil? No, los daños colaterales, ya no es entre grupos, Mario, ya es contra la población. ¿Qué está haciendo? Sí, es delicado el tema, es delicado el tema porque de la lucha que traen en los grupos del crimen organizado trastoca a la sociedad civil. Gente inocente muere en las balaceras cruzadas. Claro. Y muy difícil en este país que está ávido de tener un país con tranquilidad y con paz social, David. En el Estado de México, ¿cómo ves, David? Ya ahora que pues ya recibiste tu constancia, ya recibiste el agradecimiento y les correspondiste a la gente que participó contigo, que ha creído en tu proyecto, porque tienes mucha gente que aún en las buenas y en las malas confía en David Parra. Bueno, ¿Qué les has dado, David, para que ¿Qué medicamento? Allí no hay quimioterapia ni nada. No. Es servicio. Yo acostumbro a estar siempre con los seres humanos cuando sufren, cuando tienen problemas. Claro. Cuando están felices también acostumbro a estar, pero cuando están tristes y tienen problemas, yo te podría decir ahorita, nosotros en esta pandemia, sin ser gobierno, compramos 60 tanques de oxígeno y 4 concentradores. El último de ellos se lo prestamos a un niño de la presa del Tejocote de 4 meses de nacido que tiene COVID, que ayer pregunté cómo iba, va mejorando el bebé y el concentrador le permite articular en este momento sus pulmones y su vida, ¿no? Yo pregunto, ¿qué no tenían esa visión? O sea, si tú tienes que resolver los problemas de la sociedad, ¿por qué no te anticipas? Aquí el COVID llegó 5 meses antes, se informó que venía una ola de COVID en noviembre y llegó marzo 21 y no había ni un hospital construido. Es increíble la indiferencia del gobierno para atender las necesidades de su población. Es increíble que hayan sacado de los hospitales de especialidades a los enfermos crónicos y terminales y los mandaran a morir a su casa para meter a los de COVID. Eso no tiene adjetivo. No tiene adjetivo, Mario. No tiene adjetivo porque se necesita no amar a nadie, ni a tu mamá, ni a tus hermanos, ni a tu familia, como para que no pienses en lo que está ocurriendo en una sociedad que cada día tiene menos oportunidades. Lo que yo te dije al principio, esta campaña es la campaña de más hambre, de más muerte y más dolor que yo me he encontrado. Y te puedes ir hasta de desesperanza, porque no hay para dónde le veas. Desilusiones, ves el rostro, ¿no, David? Porque nadie les ha hecho caso. Yo recuerdo mucho que abriste tu campaña en un lugar emblemático en Naucalpan. Emblemático, digo, por los niveles de delincuencia que hay. En la presa Tejocote, en lo que es la cuenca de San Mateo. Allí David Parra abrió su campaña.
y un discurso esperanzador. Un discurso que llamó la atención a la gente que se reunió allí, que era poca, pero era poca porque estaba respetando las medidas sanitarias. Y te siguió la gente, David. Y te sigue y está atrás donde va David Parra. Es que la campaña de hoy no solamente fue una campaña de dolor, también fue una campaña sin dinero. Ahí me dio mucho gusto no llevar nada más que llevar a David Parra y que la gente fuera a verlo, a saludarlo, mucho agradecer y mucha decirnos que teníamos que luchar por el municipio. A mí me dio mucho gusto no haber dado ni una cachucha, no pude dar ni cachuchas, ni mandiles, ni playeras, porque no hubo. Fue una campaña muy austera y que nuestra coalición atendió muy bien las indicaciones del Comité Directivo Estatal para no violentar las normas del INE. Nosotros fuimos muy respetuosos, nosotros no anduvimos como a mí, que tengo videos donde balacearon mi casa, donde me cortaban mi propaganda, donde me la quitaban, la quemaban, le pintaban. Yo nunca he actuado de esa manera ni lo voy a hacer. Me gusta la lucha limpia, sí, porque nunca he sido una gente ni con resabios ni con odios, soy una gente que lucha sanamente. Y abrí precisamente en la Plaza del Tejocote por ser en mi zona, la zona de mayor pobreza. Y te quiero decir que ganamos bastante bien toda la cuenca y toda la zona de la Presa del Tejocote, la ganamos bastante bien. Y claro, son focos de atención para que uno ponga la gestión en beneficio de todas esas comunidades que siempre la están pasando muy mal. Por eso se hizo un acuerdo con los diputados locales, tanto Enrique Jacob y con la presidenta electa Angélica Moya, para regularizar más de 90,000 predios que hay en Naucalpan de manera irregular. Con esta medida irregular les quitan el derecho a los seres humanos de vivir mejor. No tienen acceso al agua, no tienen acceso a drenaje, no tienen acceso a caminos, no tienen acceso a nada. Y es una irregularidad, pero en época electoral entonces sí son regulares. Entonces ya van y a regalar cemento y a abusar del precarismo de la gente, cuando en el tiempo pasado no fueron capaces de asomarse ni siquiera a su colonia. Resulta que después mandan toneladas y toneladas de cementos, de luminarias, de todo, para poder ganar una elección que hoy el pueblo, a pesar de estar muy menesteroso, reprobó ese tipo de política. Sí, ya políticas ya muy arcaicas, ¿no? Ahora sí que el abusar de la voluntad del pueblo. Y de verdad, David, que en el proceso, en lo que fue la etapa de campaña y en la jornada electoral, pues siempre David Parra decía la gente, vamos a votar por David, vamos a votar por David. Y los compromisos que asumiste, a mí me llama mucho la atención esos compromisos de poner tus casas de gestión en San Francisco Chimalpa y Santiago Tepatlasco. Bueno, es que son los poblados más alejados del centro de Naucalpan. También tienen derecho a una atención y que sea rápida y oportuna, ¿no? Entonces vamos a tener esas dos casas de atención ahí para solventar los problemas que tienen en esas comunidades de manera inmediata y gestionar para ellos de todo lo que vayamos a tener en la Cámara de Diputados. Algunos diputados aquí del partido que perdió decían que ellos no eran gestores, ellos solo eran diputados. Y no, un diputado tiene que ser gestor, claro, y tiene que ser diputado. Tiene que darse la oportunidad de amarrar esos factores en beneficio de una población a la que ofreció defender. Pero si la irresponsabilidad te dice que te sacudas esa cuestión diciendo que eres, tú no eres gestor,
Gestor, bueno, pues ya te echaste la soga al cuello, ¿no? Por eso yo creo que no quedó de diputados aquí más que los plurinominales que pusieron, y todo lo demás es de la alianza, ¿no? De la alianza. ¿No se equivocó el gobernador Alfredo del Mazo en No, nombrar, designar en los procesos internos que tuvieron a gente que tenga un liderazgo regional para recuperar el Congreso del Estado? No se equivocó del Mazo. No, yo creo que que el gobernador estuvo en su papel de árbitro, y creo que el partido hizo su tarea. Y obviamente nosotros reconocemos que el gobernador estuvo muy limitado en la legislatura pasada, bueno, todavía está actual, pero que iba a poder tener un poco más de elementos para poder beneficiar más a los vecinos del Estado de México. Sí, yo creo que ahora con los resultados electorales pues se abren inmensidad de rutas, se abren inmensidad y construcción de escenarios futuros. ¿Hacia dónde va David Parra? Ya llega la legislatura. ¿Y qué sigue para David Parra? Pues nosotros tenemos que seguir construyendo el Naucalpan en el que vivimos cuando fuimos niños, un Naucalpan lleno de oportunidades, un Naucalpan donde había trabajo para todos los que llegaban, donde se urbanizaba en 3-4 meses una colonia, donde había un gobierno atento a toda la población, con los empresarios, con los comerciantes, con la zona residencial, con la zona popular. Los servicios eran inmejorables y todo se fue perdiendo, la verdad, por malos gobiernos que hemos tenido, y ha sido un proceso de tiempo el que hayan desmantelado este municipio que era la joya de la corona, el número 1 de Latinoamérica. Es increíble lo que le ha pasado a Naucalpan y que todavía no estemos reaccionando. Nosotros seguiremos construyendo el Naucalpan de nuestros padres, el Naucalpan en el que vivimos, porque queremos heredarle a nuestros hijos un Naucalpan con mayores oportunidades. Sí, aquel Naucalpan de la famosa canción, es Naucalpan la zona más industrial. Sí, claro. Y lamentablemente o desafortunadamente, por la misma evolución y la dinámica que ha tenido Naucalpan, llega el proceso de desindustrialización y nos convertimos en una economía terciaria, más enfocada a los servicios y a los negocios. Pero ahí está Naucalpan, David, el Naucalpan que nos vio crecer, caray. Claro. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de este municipio? Claro, además su situación geográfica está mejor que cualquier lugar de la República. Un lugar estratégico. Estamos a 5 minutos de la Ciudad de México, a 35 minutos del aeropuerto, con un mercado muy grande de más de 30 millones de consumidores, que para todos es un acierto venir a invertir en Naucalpan, solo que se necesita que se recupere la inversión y también se necesita que se modifiquen los usos de suelo de manera que los inversionistas puedan venir con tranquilidad, sin que los muerdan, sin que les pidan dinero, para que pueda reactivarse toda esa planta. Puede ser industria, comercio, servicios, tal vez vivienda no, pero todo eso puede hacerse en Naucalpan. Y muy buenas propuestas que realizaste, ¿verdad, David? Al Congreso. Sí. Una propuesta de hacer la tarjeta rosa, hacerla institucional, de manera que no se juegue. Hoy nos enteramos con mucha pena que muchas personas que estuvieron manejando la tarjeta rosa se coludieron y estuvieron votando contra nosotros. Sí, cuando debió de dejarse al libre albedrío, ¿no? Oye, David, ¿por qué no nos quisieras compartir un poco de lo que ha sido tu trayectoria en el sindicalismo? Porque pues, también eres un referente en el Estado de México, y no solamente en el Estado de México, en América Latina, la CATLE. Uh-huh. Bueno, pues es que el sindicalismo es lo alterno a nuestra pasión, que es la lucha social. Pero yo me puse de tarea construir un buen sindicato, y lo tenemos un sindicato
que no vende plazas, que no vende ascensos, que no tiene consentidos o consentidas, que está prohibido estrictamente a cualquier trabajador y a cualquier funcionario andar atosigando a las compañeras trabajadoras. Cuando ha habido ese tipo de cosas, hemos actuado muy fuertemente, a grado tal que metimos a la cárcel a un exsecretario, y la verdad de las cosas, le dimos esa dignidad que debe tener el servidor público. Aparte de que es un sindicato con una democracia que hoy por la pandemia no se ha podido ejercer los cambios, pero tiene su democracia también plena. Y van a renovar el comité todavía. Cuando ya haya condiciones se tendrá que hacer. Pero el cambiar las cosas siempre es parte de la cabeza que tiene que estar pensando. Por eso hablo de yo cómo hubiera resuelto lo que pasó en el país, pues de una manera muy oportuna, ¿no? Apoyando, sí, a la gente pobre, no diciendo de 10 para afuera que me importan mucho los pobres cuando son los que murieron y los que perdieron la chamba, ¿no? La gente más pobre fue en este país la que falleció. Nosotros aquí hemos construido en este estado un gran sindicato que le da solvencia a todos los partidos, porque su actuación es siempre profesional dentro del marco de la ley. No nos importa de qué color partidario sean. Ustedes están al servicio del pueblo. Nosotros trabajamos para el pueblo con el gobierno que llegue. Es una de las ventajas de nuestro secretario actual, Herminio Cahue, que es un agente con una visión del sindicalismo más amplio. Tenemos también, soy asesor de la Confepider, que es una confederación aquí en México de trabajadores y servidores públicos. Tenemos 19 estados afiliados. Hay un poco más de 1.400.000 personas que lo integran. Y también soy asesor de la CLATE, que es la Confederación Latinoamericana de los Trabajadores de los Servicios Públicos, con sede ahorita en Argentina, el dirigente es argentino. Esa confederación tiene 17 millones de trabajadores. Próximamente el mes que viene, en junio, hay un evento internacional allá donde iré, por supuesto, con mis hermanos del sindicalismo del mundo. Y para mí ha sido muy satisfactorio estar en foros como el Parlamento Europeo o en la Casa de las Américas en España. Y recientemente, hace 2 años exactamente, en junio, en esta fecha precisamente, en las Naciones Unidas, en las viejas Naciones Unidas de Ginebra, donde compartí con personajes del mundo espacios y comentarios, y pues realmente es muy satisfactorio el mundo del sindicalismo para mí, y por supuesto que sí me conocen. Sí te conocen, y además también compartirle al auditorio de Veamos México la representación que tienes en Naucalpan de la Asociación de Geografía y Estadística en el Estado de México, una organización en donde se suman grandes intelectuales, pintores, pintores, artistas, arquitectos, médicos, hay de toda una serie que se integran en esta asociación. Sí, es una deferencia que me permitió la propia asociación, que tiene 188 años de formada, que la llegó a presidir don Benito Juárez y el presidente López Mateos. Gómez Farías. Gómez Farías, que es con quien nace para poder hacer el inventario de la nación, de todo lo que había. Realmente para mí mi vida ha sido muy satisfactoria, de mucho esfuerzo, de mucho aprendizaje, pero la realidad es que yo me siento bastante bien conmigo mismo. Soy un hombre muy fuerte internamente, nunca me derroto, aunque me digan y me hagan y me tornen, yo siempre estoy conmigo, y esa fortaleza interna que tengo la traslapo hacia afuera. Pues David, de verdad que es un gran gusto el estar conversando contigo. Lamentablemente los tiempos se nos están agotando, pero sí me gustaría que le dijeras al público de Veamos México ¿hacia dónde va David Parra? Si le quieres decir algo a nuestro público, David. Bueno, nosotros tenemos que seguir luchando y construyendo las opciones políticas que habrán de venir.
por supuesto, por eso estamos en política. Sobre todo cuando conoces también el manejo del gobierno. Yo tengo 52 años en gobierno, creo que con mucho respeto, pocos me podían enseñar qué tengo que hacer en gobierno, porque lo conozco bien, conozco la historia, conozco la evolución, conozco los problemas, pero también tengo las fórmulas para y también resolverlas. conoce las personas en la alternancia, ¿no? Las figuras Claro. en la alternancia. Claro. ¿Te vas a jubilar o no, David? ¿O le sale muy caro al gobierno, al ayuntamiento, el que te jubiles? Sí, le sale muy caro, pero nunca estaré en la tesitura de irte en una jubilación, estaré en la tesitura de hasta donde yo pueda servirle bien a mi municipio, ahí me iré ya jubilado. Mientras yo le sirva no me puedo jubilar. Qué bueno, David, pues me dio mucho gusto el conversar contigo y a ver qué otro día nos podemos ver y darle una segunda vuelta a esta mesa de diálogo de Veamos Claro México. Que sí, claro que sí, y Mario. nos estaremos viendo hasta la próxima. Y muchas gracias, David. No, gracias a ti, Mario.